A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Out of my veins. Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait in the water, the fire? I'll go wherever you go. Valley and the canyon, I'll go wherever you go. Hey, love, it's been 3 years now since you heard from Jesus, of His chosen man. Hey, twist and turn till your colors wither, then there'll be no man in the water. En algún lugar de Cataluña está Pere Estupiñán, que es químico, bioquímico, y conduce en la 2 El cazador de cerebros. En algún lugar de Madrid está Javier San Pedro, que es doctor en genética y en biología molecular y colaborador de El País. Los dos son grandes periodistas también que saben cómo cumplir con el embargo de una información. ¿Cómo estáis, compañeros? Pere, Javier, buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Hola, muy bien. Mi esta vez es Carabanchel, en concreto, donde he logrado volver justo a tiempo para confinarme mañana, ¿no? Cuando empiezan las medidas. Debo decir, no obstante, que mi calle justo no está dentro del área sanitaria de Vista Alegre, que es a la que yo pertenezco por el metro, digamos. Mi calle queda fuera de esa área confinada como por 10 metros o 20. Así que en teoría yo puedo salir. Claro, puedes bajar a la calle y saludar. Vista Alegre, donde la antigua plaza de toros, ¿no? Exactamente, sí. Pero resulta que mi calle queda dentro de General Ricardo. Entonces, puedo salir a la calle, pero no sabría muy bien a dónde dirigirme. Claro. Oye, seguro que quienes lean habitualmente las columnas tuyas, Javier, les gustará saber que la editorial Catarata va a publicar un libro que recopila algunos de los textos de divulgación científica que has venido escribiendo en los últimos meses. El libro se va a llamar Un mundo en la lavadora, la lógica siempre de la complejidad. Sé que ahora estarás rojo de vergüenza, porque te da mucha vergüenza hablar de esto, pero sale el día 28. Sí, sabéis que los editores están muy atentos a lo que se publica en los periódicos, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es, te suelen llamar para que escribas un libro. Yo les digo, no estoy en condiciones de escribir un libro. Quizá cuando me jubile pueda escribir uno, pero ahora no puedo. Y lo segundo que te ofrecen entonces es una recopilación de artículos. Yo tengo alguna experiencia en este género de artículos recopilados y he hecho todo lo posible por desaconsejarles a mis editores que lo publicaran, porque Qué bien lo vendes, Javier, oye. Ni siquiera yo tengo... Ni siquiera tengo uno en mi casa, pero en fin, mi obligación es recomendar a todos los oyentes la lectura de este libro, y porque sí, no se me ocurre otra razón. ¿Y lo de la lógica de la complejidad? Esto es una genialidad de mi editora también, sí. La lógica de la complejidad. La lógica simple de la complejidad. Estoy seguro de que el departamento de prensa de tu editorial está contentísimo con la venta que estás haciendo de tu propio libro. Soy el primer autor cenizo de la historia de la publicación en España. Nos llega la señal de Javier San Pedro con un par de segundos de... Pero bueno, ¿por qué no? Sí,
Sí, voy con retardo, no, lo siento de verdad. Estoy aquí al lado de mi router, pero sí sé que tengo un retardo, sí. Ten cuidado a ver si te va a dar el 5G en la cara y luego tienes que ducharte, ¿no? Estas teorías que hay ahora. Como dice Teo, el retardo está en la persona. Sí. Por cierto, hablando de teorías raras, hay algunos, incluso científicos, que están planteando una idea, bueno, es interesante si la contemplas, pero yo no sé si es relevante realmente. Es si las mascarillas, de alguna manera, pueden ayudar a inmunizarnos, porque nos exponen durante mucho tiempo a una cantidad muy pequeña del virus, que es la que logra pasar a través de la mascarilla, ¿no? Yo no sé si vosotros habéis visto algún estudio que avale esta teoría. Sí, bueno, estudio como hipótesis. Sí, como hipótesis así de científicos que la han comentado, sí, yo lo contrasté con Margarita del Val, que es una viróloga y inmunóloga de las más reconocidas ahora en La Voz de la Pandemia. Claro, el planteamiento básico es que, y eso lo hemos comentado alguna vez, no es lo mismo que es lo que pasó en marzo, que alguien te tosa al lado y te entren millones de virus por la garganta, que te lleguen dosis muy pequeñas. O sea, la gravedad de la infección depende de la dosis inicial. Lo que pasa es que no se sabe cuánta dosis, ¿no? Entonces, lo que se plantea en estos estudios es que dosis muy pequeñas, que serían las que con unas mascarillas evitarías la exposición a grandes dosis, pero algunos virus podrían entrar, quizás darían inmunidad, algo de inmunidad, sin efectos graves y quizás incluso asintomáticos. Y lo que pasa es que no se sabe, repito, cuál es la dosis idónea, y es peligroso porque podría inducir a algunas personas a decir, pues entonces me dejo contagiar un poquito, y no se trata de eso. Pero esta sería la hipótesis que se plantea. Me voy a una fiesta y interactúo con mis correligionarios, no mucho, pero sí un poco para adquirir algunos virus. No sé, son pésimas ideas. En realidad la idea esta detrás de esta teoría o de esta hipótesis es muy vieja, tiene siglos de existencia, muy anterior a las vacunas. De hecho, se conocía en la literatura técnica como variolización, por variola, el virus de la viruela, y consistía precisamente en usar virus en pequeñas cantidades. No virus atenuados, eso ya son las vacunas de verdad. Claro. Pero en usar virus en pequeñas cantidades, de hecho la primera no vacuna, sino protovacuna contra la viruela fue de este tipo, de reducir la dosis, ¿no? Pero en fin, no hay ningún estudio que avale esto en el caso presente del coronavirus. Hay precedentes históricos, podría funcionar o no, en fin, que por el momento es más una idea de bombero que otra cosa, ¿no? Una idea de bombero, una buena definición científica. Oye, hay un teléfono, si quieren ustedes llamar y plantear alguna duda o alguna teoría a Javier y Opera. Al final de la hora, intentamos dejar un huequecito allí para hacerlo. Es el 638-855-349, que es un número de WhatsApp, así que pueden dejar también, una nota de voz o un número de teléfono, le llamamos de vuelta, es el 638-855-349. Yo no sé si estáis siguiendo muy de cerca vosotros lo que está ocurriendo en California, ha ocurrido antes también en Australia. Esta mañana hablábamos en el programa también como hay gente que lo denomina una pandemia climática, a todos estos fuegos que están haciendo arder un estado entero, ¿no? En California el gobernador habla de situación apocalíptica, ¿no? Por esos incendios forestales. ¿Le estamos prestando demasiada poca atención porque nos pilla lejos? Bueno, yo creo que sí que le estamos prestando menos atención que, por ejemplo, a los de Australia del año pasado. En parte sí que es lo que dices, que nos pilla lejos, en parte también es que todos estamos muy preocupados por el coronavirus, pero realmente... Y esto nos pilla lejos, pero el fenómeno detrás de esto nos pilla cerca. Es decir, los incendios no son provocados por el cambio climático en sí, pero sí que las condiciones de los campos, de las olas de calor, de las sequías cada vez más abundantes, hacen que el año pasado fuera Australia, ahora es California. California lleva mucho tiempo con incendios, pero es que este año bate todos los récords. Piensa que en agosto, en Death Valley,
que es el sitio de los más cálidos del mundo, se registraron 54,4 grados centígrados, la temperatura más alta registrada. Quizás en otros sitios de África hay temperaturas más altas, pero no se han registrado. Pero dicen que la más alta registrada nunca, ¿no? Y sí que el cambio climático favorece que las condiciones para que estos incendios se den. Y en algún momento tocará a la península y posiblemente tocará a partes que no tienen un historial, no están tan preparadas para los incendios. Por eso es... Porque no han tenido incendios durante mucho tiempo y el cambio climático hará que sí que sean vulnerables y entonces les tocará más fuertes. Y por eso lo que decimos del cambio climático, que sí que es un fenómeno global, pero que cada región tiene que empezar a preocuparse de cómo me afectará a mí, ¿no? Sea en incendios, sea en temporales más fuertes. Yo creo que es algo lejano, pero conectado con nosotros, ¿eh? Claro, además los fuegos contaminan de partículas tóxicas los sistemas de agua potable, también el aire. Eso hace aumentar las visitas al hospital por problemas respiratorios y paros cardíacos. Puede convertir algunas zonas en lugares inhabitables, entonces sí entenderíamos lo que está pasando. Y también ardía, y esta mañana nos lo recordaba alguien de Greenpeace, ardía este verano el Amazonas, incluso el Ártico. La revista Nature publicaba esta semana que el Ártico está en transición hacia un nuevo clima por el calentamiento global, y eso va a significar, para los que no estamos allí, también más lluvias, menos hielo, más regiones de mar abierto. Yo creo que alguien como tú, Javier, que escribe sobre la complejidad de la simpleza, te sería fácil imaginar cómo va a ser el mundo dentro de 50 años. Sí, facilísimo. Y además no estaré aquí para recibir las quejas de los oyentes. Desde luego, hay un problema con el cambio climático y los sucesos puntuales, ¿no? Lo hemos dicho varias veces. Es muy difícil adjudicar un suceso concreto como un incendio o un ciclón tropical en latitudes subtropicales, ¿no?, como hemos visto en estos últimos años, al cambio climático. Lo que sí podemos asociar con seguridad es las tendencias, ¿no? Por ejemplo, que aumenten en las series históricas el número de incendios o el número de fenómenos climáticos extremos, ¿no? Pues sobre California todos suponemos que esto tiene que ver con el cambio climático, aunque es muy difícil probarlo. Ahora, lo del Ártico está clarísimo, ¿no? Ya desde hace bastantes años. De hecho, se han abierto rutas marítimas por el Ártico, ¿no? Están los países que están más cercanos al Círculo Polártico, Rusia, Canadá y Estados Unidos son algunos de ellos, llevan ya una década explorando nuevas rutas marítimas que se han abierto por el calentamiento. Y también hay que decir que el Ártico no nos pilla lejos a nadie, porque lo que ocurre en los casquetes polares, si se funde mucho más hielo o menos agua queda atrapada en forma de hielo en ciertas estaciones, eso afecta a las corrientes oceánicas de todo el mundo y al nivel del mar, y sus efectos sobre el clima son globales, ¿no? Así que ni el Ártico ni California nos pillan tan lejos como creemos realmente. Está bien explicado. Oye, la semana empezó con la noticia de que hay indicios de vida en Venus. Digo, empezó porque conforme han pasado los días, algunos medios han rebajado el discurso. Es muy curioso ver cómo han publicado, cómo lo han contado algunos medios de comunicación. A mí me parece que, como principio periodístico, nunca tendrías que abrir con algo de lo que no esperas hablar 4 días después, que es la sensación que me daba cuando lo leía en algunos lugares, ¿no? Porque es verdad que esta noticia prácticamente ha desaparecido de todos los medios. Sin embargo, algunos quisieron darle quizá más importancia de lo que tiene. Pero tú charlaste con algunos expertos unos días antes, porque la noticia era conocida por el sector científico, digamos, y por los periodistas científicos desde unos días antes. Te avisaron de que se publicaría ese hallazgo, que parecerá muy potente, pero en realidad no lo es tanto, ¿no? Sí. Bueno, yo no lo conocía en realidad, ¿eh? Lo que pasa es que estaba entrevistando a un astrofísico experto en exoplanetas muy conocido, para el Cazador de Cerebros, y de repente le pregunto, oye, ¿sabes si va a publicarse algo o qué es lo más candente del ámbito? Así de manera muy inocente, ¿no? Y me dice, mira, el lunes se va a publicar algo que parecerá muy potente, como te lo has dicho, pero en realidad no lo es. Y yo creo que es
claramente lo que ocurrió. O sea, el anuncio, que seguramente muchas personas o casi todos habrán leído, es que habían encontrado una molécula en la atmósfera de Venus, que el fosfano, que es PH3, que en unas cantidades que según ellos solo se podrían, o sea, no se explican de una manera geológica, es decir, tendría que haber alguna vida produciéndola para que llegara a tener estas cantidades. Entonces le llamaron bioindicador, es decir, si existe esta molécula en la atmósfera de Venus, que es una atmósfera muy peculiar, o sea, Venus de media, la superficie está a 450 grados de temperatura y no hay vida que pueda sobrevivir, y la atmósfera es de ácido sulfúrico. Lo que pasa es que a medida que subes, pues sí que hay un rango donde puede haber unas temperaturas que formen gotas de ácido sulfúrico con agua, y en teoría allí alguna bacteria, quizás formando esporas para sobrevivir, podría encontrar la manera, que es muy rebuscado. Luego han ido apareciendo, como tú decías, muchas no críticas al estudio, porque al final el estudio no es lo mismo que luego se presenta sobre el estudio, ¿vale? Entonces, decir, bueno, hay otras alternativas que podrían explicar esta aparición de fosfano. Hay otras alternativas, pero el estudio se presentó como si hubiera hombrecillos verdes sobre la superficie en algunos medios. Pero queríamos hablar un poco de esto que es muy común en vuestro medio, que es el embargo de informaciones científicas, pues son informaciones que lógicamente circulan por muchos laboratorios, por muchos despachos, que se van transmitiendo a muchos periodistas, pero son informaciones que están embargadas. Tú sabes muy bien, Javier, de qué estamos hablando, ¿no? Esto sí, es la práctica más común en el periodismo científico. Es muy de agradecer a las grandes revistas científicas que nos adelanten a los periodistas con unos días de antelación para que podamos preparar, hablar con expertos y preparar bien el tema, ¿no? En lugar de tener que hacerlo ahí, que te enteres a las 4 y tengas que publicarlo a las 5, ¿no? Claro. Así que es una práctica muy de agradecer. Es una gran tradición también que algún periódico se las salte. Me acuerdo cuando se presentó con grandes noticias, ¿no? O con las que tienen el aspecto de ir en grandes noticias. Me acuerdo de la presentación del genoma humano, iba a ser un lunes, todos lo teníamos desde una semana antes, pero el Daily Telegraph decidió publicarlo el domingo en su edición dominical, ¿no? Se saltaron el embargo, nos dejaron a todos con los pantalones bajados, y al día siguiente, pues claro, todos estábamos quejando. Me acuerdo que el New York Times decía de no haber sido por la ansiedad irrefrenable del editor del Daily Telegraph, ¿no? Fue como abrió la noticia al genoma el New York Times. Claro. Y en fin, tanto el embargo de las noticias como la gente que se lo salta, pues son unas prácticas muy comunes realmente. Las revistas suelen tomar represalias, por así llamarlas, contra los medios que se saltan los embargos. Nature te puede suprimir la suscripción a un periódico por haberse saltado el embargo. Y Iker Casillas, Iker Casillas no exactamente, pero casi. Se podría ver en un problema debido a esto, ¿no? Bueno, no creo que para él sea mucho problema que le quiten la suscripción a una revista científica. No, ciertamente no. No me parece que le vaya a quitar el sueño. Patricia Fernández del Lis es fundadora y directora de Materia, que es la sección de ciencia del País. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días. Hola, buenos días a las tres. Encantada de escucharos. Escuchabas esta conversación. Supongo que vosotros la información sobre el hallazgo en Venus la podíais haber publicado el día anterior, si hubieras querido, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros la teníamos con bastante antelación porque, bueno, tuvimos la suerte, hay veces que pasa esto de lo que estáis hablando, o sea, hay un repositorio en Internet, ¿no? Digamos, a la que todos los periodistas científicos tenemos acceso más o menos a la vez, ¿no? Es decir, todos estamos todo el rato mirando ese repositorio para saber qué estudios se publican, sobre todo en las grandes revistas científicas como Nature y Science, ¿no? Pero es que además nosotros tuvimos la suerte de que los autores nos lo comentaron con bastante antelación, ¿no? Así que nosotros, bueno, teníamos un gran despliegue preparado, teníamos la pieza más escrita porque pensamos
que a alguien se le iba a saltar el embargo. Así que la pieza principal que escribió mi compañero Nuño Domínguez estaba escrita el viernes. O sea, estaba perfectamente tal y como lo leyeron los lectores del País el lunes a las 5 de la tarde, estaba el viernes. Subida al editor del País, con muchas cosas de no publicar, con muchas alertas de no publicar, pero estaba hecha, ¿no? Entonces, efectivamente, podíamos habernos saltado el embargo, sí, haberlo publicado el viernes y haber dado la exclusiva mundial de esa posibilidad de vida en Venus, ¿no? Bueno, tú has hablado de alguien, Javier ha hablado de Iker Casillas, todos los medios se hicieron eco de la noticia el pasado martes, todos menos uno, el periodista. Iker Jiménez dio una lección de lo que no se debe hacer en periodismo, que es publicar una información embargada y además presumir de ello. Lo hizo el domingo en una edición especial de su programa de YouTube, La estirpe de los libres, se llama el programa. Escuchad este momento. Queridos amigos, muy buenas tardes. Esto es La estirpe de los libres, edición especial, noticia de alto alcance. Son exactamente las 18:32 hora española. Ojo, lo que vamos a contar ahora, mañana será portada, me imagino, del País, de La Vanguardia, del ABC, de La Razón y de medios internacionales. Porque hablamos de un hallazgo que alguien ha filtrado sin darse cuenta y ha tenido que volver a borrar o ocultar. Pero, según parece, está todo hecho y dispuesto para que mañana se comunique al gran público. No es ninguna tontería, pero ninguna, porque se habla de hallazgo de alguna manera, rastros de vida microbiana en el planeta Venus. ¿Y por dónde empezamos? Sí, es que es muy cutre, en realidad, porque una cosa es lo que decía Patricia, de decir, no, es que tengo unas fuentes, investigas, o sea, lo sabes con meses de antelación, y porque una cosa es saltarse el embargo y la otra es ser consciente de que se está investigando un año atrás algo en Venus, decir, oye, pues yo empiezo a explicar lo que yo me parece. Es una opinión que a veces entre colegas discutimos. Me parece que para evitar lo que tú, Javier, decías de que la noticia se presente un lunes y el jueves ya todo el mundo se haya olvidado, pues quizás explicarla un poco antes, que se está trabajando en algo parecido y que no se sabe seguro. Con el bosón de Higgs se hizo el CERN, ¿no? Esto puede estirar la historia y hacer que la gente se involucre más con la ciencia. Pero lo que hace Iker Jiménez, es decir, oye, cuando ya todo el mundo lo sabe y nos lo estamos guardando, venderlo como que él ha tenido acceso a algo, es realmente cutre, no sé. Él ha sido muy criticado y él les ha justificado diciendo, soy periodista y si me entero de algo tengo que contarlo el primero. Así que mala periodista eres, Patricia. Ya, la verdad es que te quedas con una cara de idiota considerable, ¿no? Yo lo estaba hablando con mis compañeros, que tenemos un chat común, ¿no? de los miembros de materia, el equipo de ciencia del País, y la verdad es que, hombre, te pones muy nervioso. De hecho, bueno, yo pasé gran parte de la noche despierta pensando que a lo mejor terminaría de levantarse ese embargo, porque a veces pasa, ¿no? Cuando algunos medios empiezan a soltar la información que está embargada, hasta en este caso a las 5 de la tarde del lunes, la revista a veces termina levantando el embargo, ¿no? Y como era de noche, pues bueno, yo estuve toda la noche pendiente de que eso pasara con los compañeros de la JON de México, en fin, estuvimos, la verdad es que, bueno, pues te quedas con cara de idiota, ¿no? Yo luego, bueno, traté de explicar un poco en Twitter y también te das cuenta de lo poquísimo que se sabe sobre el sistema de publicación científica, ¿no? Eso también lo saben Pera y Javier perfectamente. El gran público no sabe que es un embargo, ni sabe que esto funciona así como hemos dicho, ¿no? O sea, los grandes descubrimientos de la ciencia y los pequeños también se publican en revistas científicas revisadas por pares. Así es como nosotros sabemos que eso es verdad. Digamos que alguien ha encontrado ciertos indicios de vida en Venus, aunque luego podemos discutir qué es lo que se ha encontrado, pero sabemos que es verdad porque hay otros astrofísicos que han revisado ese estudio, ¿no? Digamos que es serio y porque se ha publicado en una revista científica seria. Esta es la razón por la que, digamos, se embarga esta información, para que los periodistas, como decía Javier, tengamos tiempo de explorar esa información, ¿no? Pero efectivamente cuando alguien rompe el embargo se te queda cara idiota, porque nosotros teníamos 5 o 6 piezas, ¿no?, preparadas. Con mucho trabajo. ¿Tú sabes, Patricia, si alguien más en algún lugar del mundo se ha saltado el embargo que tú sepas, o también somos los primeros en esto? Bueno, la verdad es que hay una web y una cuenta de Twitter que se llama Embargo Watch que hace esto, que va viendo quién se ha saltado los embargos. Es muy frecuente, lamentablemente, es muchísimo más frecuente de lo que pensamos. Lo que pasa es que nos enteramos con los grandes descubrimientos, ¿no? Y lo que dice Iker es verdad. Es decir, hubo una web durante la tarde del domingo, una web bastante reconocida, americana, de noticias de astrofísica, que publicó sin querer la noticia.
y después la borró. Lo que pasa es que estaba en la caché de Google, ¿no? Entonces, a partir de ahí hubo muchísimo movimiento en Twitter y hubo gente que lo comentó, digamos, sin tener... no fue solo Iker Jiménez, hubo mucha gente en la internet española y también en la internacional, ¿no? Entonces, de hecho, fue trending topic Venus el domingo, ¿no? O sea, había mucha gente que estaba comentando esto, ¿no? Desde luego no fue Iker Jiménez el que tuvo la exclusiva, había gente que ya lo había publicado y además no era una exclusiva, ¿no? Como decimos, es decir, es muy, como dice Pera, muy cutre, muy desalentador, la verdad, y muy, no sé, a mí me... Llamarlo exclusiva ya me parece un poco un insulto, ¿no? A la profesión. Llamarlo exclusiva es un insulto cuando sabes, evidentemente, que todo el mundo lo tiene ya listo, pero bueno... Y que no has hecho nada por conseguirlo, que es otra de las cualidades de la exclusiva. Que te ha llegado, ¿no? Y que además has hecho mal tu trabajo, porque evidentemente él lo vende como Vida en Venus, probablemente no tenía ninguna pinta de que se hubiera leído el paper, y que por supuesto no ha hablado con ningún otro investigador, como hicimos la mayoría de los periodistas científicos, ¿no? Que es lo que tienes que hacer. Oye, gracias por la conversación, Patricia. Patricia Fernández de Lis, que es fundadora y directora de Materia, la sección de Ciencia y Tecnología del País. Un beso fuerte. Sí, un beso enorme. Un abrazo, Patricia. Hasta luego, chao. From the head to your answer song, there's no need for an escape. You've never been here all along. You were in the Caribbean. I'm in New York now, thinking. You say you want me, but you never came to get me. Oh, you never got me, and I hope you don't haunt these dreams ever again. El New York Times publicaba hace una semana un reportaje sobre la diversidad racial que hay entre las personas más poderosas de Estados Unidos. Había jueces, fiscales, empresarios, directores de universidad, de equipos de fútbol. En total, 922 personas. Comprobaron que el 80% de todos ellos son blancos. Los que no son blancos, el resto, son negros, hispanos, asiáticos, nativoamericanos o multirraciales. Lo curioso es que esa clasificación considera no blancos a los españoles y a los portugueses. Por ejemplo, el CEO de Inditex, Pablo Isla, que es de Madrid, pero de Madrid de toda la vida, como Javier San Pedro, pero sí consideraba blanco al iraní, Farnam Yahanian, que es director de la Universidad Carnegie Mellon, en Pensilvania, o al multimillonario marroquí Mark Lasry. Yo no sé, a mí me pasó varias veces, en varias ocasiones, y supongo que a ti también en tu época en Washington, pero cuando va un agente del censo a tu casa, y es verdad que te hacen unas preguntas y tú te sientes un poco desconcertado, porque te preguntan, ¿es usted blanco, negro o hispano? A lo mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues es que deme más información o defíname bien lo que me está preguntando, ¿no? Sí, bueno, yo al principio sí, imagino que a ti te pasaba lo mismo, porque hispano nos confundía un poco, y al final si lo ves más como un hispano como latinoamericano, que es lo que al final llegas a la conclusión que es más por procedencia que por raza, pero al final yo siempre decía white, o sea, siempre decías blanco o caucásico y no sé, yo nunca, no sé cómo te ocurría a ti, pero yo siempre como white, como cualquier otro europeo, vaya, como un italiano o como un alemán. Claro. ¿No? Ana Mateos es especialista en fisiología humana, trabaja como investigadora en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Tiene fundamento científico el concepto de raza? Bueno, realmente hoy no goza de mucho predicamento entre los científicos. Lo que pasa que sí que es verdad que hay que entenderlo en su contexto histórico. El concepto de raza fue incuestionable cuando nació, allá por el siglo XVIII, cuando Linneo nos clasificó a toda la humanidad como Homo sapiens, y además, bueno, pues hizo una clasificación no jerárquica, que eso es un poco la clave. No hizo un ranking de razas humanas o de Homo sapiens, y entonces, bueno, ahí digamos que hay que aceptar por qué nació el concepto de raza ahí, o esa clasificación humana donde nos hemos metido y que arrastramos, y que realmente, bueno, pues hasta en el siglo XIX, a principios del XX, todavía la raza se aceptaba entre los científicos, ese concepto. Pero hoy realmente en biología no tiene mucho sentido hablar de razas, porque tenemos otro término que es subespecie, que es biológicamente mucho más aceptable y es el que se usa en ciencia biológica, en biología evolutiva, y realmente pues no tiene mucho fundamento. De hecho, muchos científicos están pidiendo que por favor
se consensúe otro término que no tenga esa carga, digamos, de discriminación o de diferencia. Subespecie. Bueno, subespecie. No me gusta mucho tampoco, igual habría que dar una vuelta. Suena todavía peor. Sí, pero bueno, en biología suena fatal. En taxonomía está aceptado como subespecie, pero que realmente eso es un poco lo que en ciencia se acepta taxonómicamente, pero que nosotros usamos en el día a día, pues ese concepto de raza yo creo que tiene mucha más carga de discriminación o de ver las diferencias que de aceptar quizá la diversidad biológica o genética que tiene Homo sapiens, que tiene nuestra especie. Claro, hay una muestra de que los límites de la blancura, por decirlo de alguna manera, los pone la cultura. En Estados Unidos clasifican a las personas del Medio Oriente como blancas. De hecho, Trump no ha querido darles una categoría exclusiva. En Canadá, en cambio, no hay más que cruzar la frontera, son considerados como no blancos o minorías visibles. Claro, del censo, además, en Estados Unidos dependen un montón de ayudas públicas. A alguien le puede interesar definirse como algo que quizá no es, porque así pues puede obtener una beca para una universidad, pongamos por caso, y de hecho están a la orden del día, y tú también lo verás, pero los casos de pues escritores o gente conocida que ha reconocido que no es tan afroamericano como decía que era, por ejemplo, ¿no? Sí. No, es para ayudas incluso para... Beca, pero... Sí, o para las ayudas del colegio, para muchos ámbitos. Y creo que lo que decía Ana, claro, el fallo es la diversidad humana existe y es bonito estudiarla y es entender que hemos evolucionado en zonas diferentes. Lo que pasa es que restringirlo solo al color de piel tiene un punto absurdo, porque quizás no es el rasgo que más diferencia a una población que ha evolucionado en medio del Amazonas respecto a una que ha evolucionado en Groenlandia. Y es bonito considerar cómo estas adaptaciones a diferentes climas, a diferentes nutriciones, han generado alguna diversidad y cómo esto puede impactar a la salud, que es el otro estudio importante, ¿no? de las minorities, de las minorías en predisposición a ciertas enfermedades. O sea que es un tema bonito de analizar, pero que al estar cargado de esta discriminación es delicado. Claro. Antes de volver a Ana, es que como Javier llega con un poquito de retardo, le voy a hacerle una pregunta, que es nuestro doctor en genética. Dime, Javier, aunque hablemos de blancos, de negros, de hispanos, ¿qué porcentaje de la información genética del ADN humano es idéntica en todos? Bueno, pues redondeando el 100%, ¿no? Pues es el 99 y pico. Somos una especie muy reciente, ¿no? Tenemos 200.000 años. Somos una de las especies más recientes que existe en el planeta, y nuestra diversidad genética, así cuantitativamente, pues es muy pequeña. Ahora, claro, el diablo mora en los detalles, ¿no? En ese pequeño porcentaje de diferencia están las adaptaciones al entorno, que son además las más espectaculares y las que podemos reconocer sin haber estudiado nada, ¿no? Las cosas a simple vista, que son el color de la piel y la estructura del cuerpo en climas más cálidos o más fríos. Son adaptaciones al clima, y el color de la piel es una de las más vistosas. Tiene una relación directa con el clima, porque si pones a un irlandés en las latitudes en que viven los africanos, lo matas de cáncer de piel en 6 meses, vamos. Claro. Y yo añadiría que cuando un problema se puede resolver cambiando una palabra por otra, como raza por subespecie, por ejemplo, o por etnia, ¿no? Que es lo que solemos hacer para no decir raza, es sustituir la palabra por etnia. Y entonces ya no suele haber problemas, ¿no? Hay factores étnicos. Si dices raciales, te la ganas. Pero si dices étnicos, pues bueno, estás siendo políticamente correcto. Cuando un problema se puede resolver cambiando una palabra, yo tiendo a considerarlo un pseudoproblema, ¿no? Lo importante es que sepamos de qué estamos hablando. Claro, no estamos hablando de la inteligencia de la gente, ni su adaptación social. Estamos hablando de cuánta radiación solar soportan, por ejemplo, ¿no? O cuánto frío pueden soportar. No hay ningún valor moral en estas diferencias biológicas, ¿no? Realmente a mí me parece un pseudo problema. ¿Cuál fue, Ana, el primer rasgo físico que permitió a los humanos hacer distinciones sociales entre unos y otros? O, dicho de otra manera, la primera justificación del racismo.
Bueno, eso es difícil. Ya sabes que, bueno, si puedes hacer un parangón con los primates cuando establecen su jerarquía, los chimpancés, lo primero quizás sea la fortaleza entre los homínidos, pues yo no lo sé, pero realmente quizás fuera el más exitoso cazando, que eso significa que tiene más fortaleza, que tiene unos rasgos como que traducen mejores genes, entrecomillados, ¿no? Que muchísimo más fuerte y muchísimo más éxito en conseguir alimento, que al final es un poco una de las claves para la supervivencia junto con reproducirnos. Pero que entre los homínidos realmente, pues no lo sé. Andando el tiempo en la evolución, obviamente las diferencias sociales se han marcado ya en nuestra especie, pues por otros rasgos ajenos a nuestra biología y a nuestra genética. Si es que más posesiones tiene, claro, el que más ganado tenía, en fin. Pero digamos que el rasgo físico quizá, bueno, pues probablemente sea todos los rasgos que denotan fortaleza o éxito en las tareas que conllevan supervivencia para la especie, para el grupo en este caso. Claro, pero nuestra piel no siempre estuvo expuesta a la radiación solar. Nuestros antepasados, que tú mencionabas, los chimpancés, ¿ellos tenían bajo el pelaje distintos tonos de piel o fuimos los primeros en adquirir ese rasgo de evolución? Bueno, realmente los chimpancés tienen color uniforme en la piel, pero lo que más les distingue es probablemente las variaciones en el pelaje. De hecho, distinguimos individuos entre los primates pues porque tengan un mechón más claro o una mancha no sé dónde. Entonces es más fácil distinguir así a los individuos. Entre los homínidos, pues el pelaje o el pelo, el vello tiene su papel adaptativo. No es lo mismo tener el pelo que tenían los homínidos en la sabana africana a ciertas temperaturas que una vez que llegamos a Europa y teníamos que habitar la estepa rusa y ahí tuvimos que soltar pelo y cubrirnos de pieles. Y además necesitábamos también sintetizar vitamina D, que es otro, digamos que la fisiología ahí es un poquito más complicada y hace que todas las adaptaciones del ser humano tengan su porqué. O sea, que los chimpancés, si evolucionaran, si redesarrollaran inteligencia y crearan el concepto de raza, sería por el color del pelo. Los rubios versus los morenos, o sea, y me queda con la intriga de repente o sea, a un chimpancé le quitas el pelo, de qué color es su piel. Es como cuando nacen, que tienen muy poco pelo y se les ve todavía ese color rosáceo, ¿no? No son blancos, ese es el color de la piel, más o menos rosácea. Claro, es poco relevante de qué color tenga la piel. Lo más importante es de cuánto pelo tienen y de qué color tiene el pelo, ¿no? Perdón. No, adelante, Javier, te tocaba. Nada, que te iba a decir que a lo mejor pertenecer a una minoría étnica te puede servir para obtener una beca en Estados Unidos, pero no un Oscar, porque recordad que en los Oscars del año pasado la revista Vanity Fair dijo que parecía mentira que el único actor de color que había sido nominado era Antonio Banderas, es conocido como el actor de color de Málaga. Exacto. Me gustaría preguntarle a Ana, porque claro, aquí hablamos del tema genético y a mí yo creo que es un tema súper interesante, ¿eh? O sea, yo me recuerdo en el desierto de Atacama en Chile hay una población que por el hecho de haber estado durante miles de años bebiendo agua contaminada de arsénico, porque las montañas tenían mucho arsénico, han desarrollado cierta protección contra el arsénico, genética, y seguro que igual que esto, en otras partes del mundo existe. O sea, por ejemplo, los que viven en alturas pues tendrán una sangre con unos glóbulos ya genéticamente predispuesta a tolerar más la altura. Pero luego está también lo de los genomas que heredamos de los neandertales en Europa y de los denisovanos en partes de Asia. Esto generó también mucho debate, ¿vale? Porque es verdad que los subsaharianos no tienen genoma neandertal y durante un tiempo se dijo, a ver, ¿cómo influye esto en algún aspecto? ¿Se sabe? ¿Se ha habido progresos o no?
Bueno, mira, tú mismo te has respondido, porque, por ejemplo, las adaptaciones de las poblaciones tibetanas a vivir en altura y a la hipoxia, a la falta de oxígeno, porque ellos tienen una variante en un gen que mejora el transporte del oxígeno en la sangre, además de mejorar otras variantes, mejoran el metabolismo de la vitamina D. Cuando vives en altura, pues tienes todos esos problemas. Pues este estudio, que es reciente, de paleogenética, sí que se vio que era un gen, o son unas mutaciones de unos genes heredados de los denisovanos en las poblaciones del Tíbet. Esa es la única referencia que te puedo dar así más reciente, que realmente se vio que esas mutaciones o esos genes también estaban en el linaje denisovano. Pero sí, yo estoy contigo en que lo más importante de la variabilidad genética y la adaptabilidad humana es, al final, yo creo que conocer estas variantes geográficas o estas variantes más o menos repartidas por la especie en todo el planeta son muy interesantes de conocer. De hecho, se está trabajando muchísimo en estas líneas de investigación, porque además eso, no solo la capacidad de adaptación que tiene el humano, ya de por sí, lo que tú dices un poco del arsénico y tal, y que luego tiene su reflejo, o puede tener su reflejo en el genoma humano, en esas variantes genéticas. Creo que es una línea a investigar, y que sí que es verdad que la variación significa muchas veces, diferencia, ¿no? Pero el problema que traemos en este debate no es tanto estudiar la diferencia como las afinidades, y un poco cuándo se han generado esas variaciones, no tanto ver cuál es la diferencia fenotípica entre uno y otro. Javier, ¿estás por ahí hablando? En ese sentido, también es en ese sentido, pues estoy de acuerdo con Ana, el caso este de los tibetanos, que se pueden haber adaptado a las alturas gracias a un gen denisovano, ¿no?, como el equivalente a los neandertales en Asia, es evolutivamente muy interesante, porque imagínate que la humanidad recién salida de África tiene que adaptarse a las alturas del Tíbet. Eso le puede llevar 1 millón de años. Pero si es algo tan sencillo como cruzarse con un denisovano que ya está adaptado a las alturas del Tíbet, en una generación has introducido el gen en tu población. Bueno. Y luego ya, pues, la selección natural se ocupa de ir purificando estas cosas. Como mecanismo evolutivo es muy interesante, desde luego, que es la hibridación entre especies. Claro, y como experta en evolución humana, eso contaba Javier, los tibetanos tienen una menor concentración sanguínea de hemoglobina y con eso se adaptan a la altura, los inuits toleran mejor el frío y además cuentan, creo que se llama desaturasas, que les permiten alimentarse solo con carne, que si lo hiciéramos los españoles, por ejemplo, pues el corazón nos explotaría en 4 días. Yo me pregunto si vosotros también estudiáis la evolución hacia adelante, no hacia atrás. ¿Tú te has imaginado cómo seremos dentro de 500.000 años? ¿Habremos desarrollado dedos gordos más pequeños para poder textear mejor? ¿O soportaremos mejor el agujero de ozono? Pues que lo responda. Yo no estoy segura de la respuesta, ¿no? De cómo nos vamos a mutar, porque de hecho habrá algún mutante ya. Si no respondes tú que eres experta, lo hará alguien inventándose,lo Si quieres llamar, llamamos a Iker Jiménez, a ver qué opinan. Eso es hacer ciencia ficción, ¿no? Es hacer escenarios futuribles de qué puede pasar. Bueno, la tesis oficial es que la evolución humana se paró en el momento en que la supervivencia dejó de depender del mero entorno y las familias o los grupos empezaron a cuidar de sus seres más débiles, ¿no? Tenemos evidencia de esto en los neandertales, gente que cuidaba a sus enfermos, a sus ancianos, etcétera. De manera que las presiones del medio, la mera naturaleza roja, andiente y garra, como dijo Tennyson, deja de tener importancia, porque lo importante es que la cultura elimina la selección de variantes genéticas, ¿no? Puesto que a todas les damos la oportunidad de sobrevivir. Esa es la tesis oficial. Yo, he puesto a predecir el futuro, mi predicción es que esa tesis sufrirá considerables ajustes en los próximos años y décadas. ¿Ajustes hacia dónde, Javier? Venga, hombre, que la gente espera que digas algo. Pues estos ejemplos que estamos citando de las desaturasas
la hemoglobina, o también el de la lactosa, la intolerancia a la lactosa, ¿no? que también está relacionado con estas adaptaciones, pueden en algunos casos estar originadas por un cruce con los neandertales o con los denisovanos, como decíamos antes, y también tenemos evidencias de que hay factores epigenéticos, es decir, adquiridos durante la vida de un individuo, que modifican la actividad de sus genes y que se pueden transmitir al menos 2 o 3 generaciones. Hemos hablado a veces del Hunger Winter, ¿no? El invierno del hambre en Holanda, que deja es una población holandesa que se quedó totalmente aislada en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis cortaron todos los suministros de trenes y se quedaron totalmente aislados y pasando hambre, y sus nietos siguen mostrando alteraciones epigenéticas para adaptarse a la falta de alimentos, ¿no? Así que por la epigenética y por la hibridación entre especies, creo que la teoría sufrirá ajustes. Esta teoría de que la evolución se paró cuando se empezó la cultura, yo creo que es incompleta. Y por la acción directa, que también hay mucha gente planteando que manipularemos directamente los genes para cambiar algunos rasgos de nuestra especie, o que nos fusionaremos con prótesis y con temas de brain-machine interfaces, de interfaces de cerebro. Es decir, que hace poco alguien planteaba, un par de años, reducir la altura de los humanos para así consumir menos, un científico. Es decir, que sí que tiene un punto impredecible, por defender a Ana, ¿no? Sí, yo estoy con vosotros, que realmente lo que va a marcar más que nuestra biología o nuestra fisiología es todo lo externo, lo medioambiental, por supuesto la epigenética, es lo que nos va a marcar. Entonces, hacer un escenario que es tan cambiante, porque mira el panorama que tenemos con las epidemias ahora mismo, pues realmente esto también son puntos de inflexiones para, pues, a nivel de población y a nivel de especie muchas veces. Claro, oye, y Ana, con toda la gente que ha pasado por España en nuestra historia, todos los pueblos que nos han ido invadiendo o a los que hemos ido echando de mala manera, supongo que España será un ejemplo de heterogeneidad genética, ¿no? Pues realmente España es una zona de paso, porque está a las puertas de un continente y en el paso de otro, y siempre ha sido así. Hemos estado mezclados genéticamente durante muchos milenios, y de hecho los estudios, por ejemplo, de paleogenética que se están haciendo ahora, por ejemplo por Carles Lalueza, pues incluso ha podido llegar a rastrear linajes evolutivos de las poblaciones actuales hacia el Neolítico, hacia el edad de bronce, hacia el Calcolítico, pasos hacia atrás, ha sido capaz de rastrearlos. O sea que también es otra línea interesante para saber que España, la península ibérica, ha sido territorio de mezcla. Te digo, para que luego hablen de RH. Por cierto, empezábamos esto hablando del artículo del New York Times sobre cómo definían razas y estas cosas. Hay que decir que también hay hay un ámbito positivo en saber distinguir un poco esa diferencia genética de una persona, porque claro, el tratamiento médico para determinada enfermedad puede variar. Hay razas que son más propensas a sufrir determinadas enfermedades. Tú también lo sabes, en Estados Unidos la tasa de diabetes entre afroamericanos es enorme. También tiene un componente social por cierta alimentación. Pero esto ayuda. Sí, pero fíjate que el color de piel no es el único factor. Yo recuerdo, yo trabajé en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en Bethesda, un par de años part-time, y me acuerdo de una reunión donde hablaban de esto, ¿no? Allí tienen un centro de disparities, de diferencias por razas, y que muchas son culturales, o sea, por la manera como viven los afroamericanos, o por la manera como viven los asiáticos, o por el dinero que tienen esas clases, pues se generan estas diferencias en salud, pero también puede haber algo genético. Pero me acuerdo que de repente saltó un afroamericano allí, investigador, y decir que era allí como es delgadito, pequeñito y de no sé qué etnia de África, y decir, es que a mí me estáis poniendo en el mismo grupo que otros afroamericanos que sí, son black, son negros como yo, pero que no tenemos nada que ver unos con otros. O sea, y aquí es donde
tienes que ir ajustando, o si lo quieres hacer, que es útil, como tú planteas, se tiene que ir ajustando mucho mejor. No solamente por decir, mira, hispano, nacido en Latinoamérica. En Latinoamérica hay gente con herencias genéticas muy diferentes, unos que han migrado hace 100 años y otros que evolucionaron allí desde hace decenas de miles. Y en África ni hablemos. Claro. Entonces, y en África ni hablemos, espera, porque la variación genética en África es mayor que la del resto del mundo, como es esperable por el hecho de que toda la humanidad fuera de África y casi toda dentro de África también provienen de un pequeño grupo que salió del continente, ¿no? De manera que, claro, lo que llamamos afroamericanos puede ser 1000 cosas diferentes, ¿no? Ya te digo. Es más descriptivo llamar a alguien blanco que llamarle negro, porque la variedad genética en África es enorme. Ana Mateos, que es especialista en fisiología humana y trabaja como investigadora en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Pues ya tenemos a una experta en fisiología cada vez que queramos llamarte, Ana. Pues bueno, encantada. Aquí tenemos tiempo. Un abrazo muy fuerte y suerte con tus Muchas investigaciones, gracias. Ana. Venga. Gracias, encantada. Javier San Pedro y Pera Estupiñán, hasta la semana que viene. Abrazos. Hasta la semana que viene.